Muy pero muy buenos días, ¿qué tal amigas y amigos? Un abrazo, feliz y bendecido domingo para todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y hoy vamos a hablar del por qué llegan los problemas. Hace 8 días hablábamos de actitudes equivocadas que tomamos cuando llegan los problemas. Hoy, el por qué llegan los problemas, que eso nos va a ayudar mucho a reflexionar del porqué de las situaciones que podemos estar viviendo. El próximo domingo, dentro de 8 días, vamos a estar hablando de cómo orar cuando llegan los problemas. Así que acompáñeme durante todo este mes y hoy hablando un poco del por qué llegan los problemas. Repito, esto es clave para que usted y yo aprendamos a reflexionar y a descubrir el porqué de muchas situaciones de las que estamos viviendo. Así que acompáñeme, por favor, en los siguientes minutos. Hace 8 días decíamos que por el hecho de ser hijo de Dios, no somos inmunes a que nos lleguen problemas, a vivir los problemas. Sí vamos a vivir problemas, no quiere decir que por el hecho de ser cristianos los problemas no nos vayan a tocar o no vayan a llegar. Sí van a llegar, pero con una gran diferencia, que Dios nos hará fuertes para vencer la adversidad. Dios nos hará fuertes para enfrentar, para estar firmes frente a cualquier adversidad que podamos presentar. Y durante todo este mes hemos estado hablando al respecto. Hace 8 días hablábamos de actitudes equivocadas que tomamos en medio de los problemas. Si por alguna razón se perdió el tema hace 8 días, lo puede ver en nuestro canal de YouTube. Y repito, hoy quiero hablarle del por qué llegan los problemas, del por qué llegan las situaciones difíciles. Y permítame, le comparto de una vez la primera razón. ¿Por qué llegan los problemas? Número 1. Porque Dios quiere sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Dios quiere sacar lo mejor de usted. Por eso enfrentamos dificultades. Por eso llegan adversidades. Porque Dios las usa para sacar lo mejor que hay en nosotros. Mire, el café, al igual que el té, para poder sacar su mejor aroma, necesita ser sumergido en agua caliente. Y entre más alta está la temperatura, más tanto el café como el té van soltando lo mejor que tienen en su interior. Mire, mi amiga y mi amigo, lo que usted y yo podemos estar viviendo el día de hoy, créalo, tiene un propósito. Y uno de esos propósitos es hacernos cada vez mejores, hacernos cada vez más fuertes. Dios tiene un propósito en cada dificultad que vivimos. Y durante estos días y durante todos estos domingos vamos a estar hablando de un hombre, David. Y David fue un hombre que enfrentó problemas, sí que enfrentó problemas. Pero fue un hombre que aprendió a solucionarlos. Fue un hombre que enfrentó muchas situaciones difíciles y vamos a descubrir hoy del por qué David enfrentó situaciones difíciles. Mire, partamos de una base y es que aún siendo el hombre conforme al corazón de Dios, le llegaron problemas, experimentó problemas. Mire, primero fue ungido para ser rey de Israel desde muy niño. Cuando Dios ungió, cuando Dios escogió a David para ser rey, David tenía entre 12 a 14 años aproximadamente. Estoy seguro que usted tiene un hijo, tiene un sobrino, tiene un nieto en esa edad, entre los 12 a los 14 años. Pues a esa edad Dios escogió a David para ser rey sobre el pueblo de Israel. Ahora, en vez de David llegar al palacio, lo que sucedió fue lo siguiente, que Dios lo volvió a mandar a cuidar ovejas. David estaba cuidando ovejas, fue ungido para ser rey. Y en vez de llegar al palacio, porque pudo David pensar así, voy a ser joven, voy a ser rey desde muy joven. No, Dios le dijo, se me devuelve al campo de las ovejas, sigue a hacer lo mismo. Y allí en el rebaño, resulta que los problemas crecieron. De pronto humanamente pudo decir, no estoy diciendo que haya sido así o no, pero humanamente, si hubiese sido cualquiera de nosotros, por ejemplo, si David hubiese sido Rodrigo, a lo mejor ese Rodrigo hubiese pensado, ya me ungieron para ser rey, me voy para el palacio, los problemas se me arreglaron. Pero no, al contrario, los problemas le crecieron, la situación se puso más difícil. Ya no solo llevaba las ovejas a comer, ya no solo llevaba las ovejas a buenos pastos, ya no solo se
dedicaba a contar las ovejas, no. Dice la Biblia que empezaron a llegar osos y leones al rebaño. Y esos osos y esos leones trataban de buscar comerse las ovejas de David. Así que este pequeño David le tocó ir un poco más allá y enfrentarse mano a mano, piel con piel, con esos devoradores, con esos osos y con esos leones. Mire, eso para ese muchacho era un gran problema, era un problema. Pero ¿sabe qué hizo David? Lo afrontó. ¿Y sabe qué sucedió con David después de eso? Después de enfrentar ese problema del oso y el león, que se hizo fuerte. Y cuando llegó el momento de enfrentarse a Goliat, Dios ya lo había preparado muy bien en el campo de las ovejas. David entrenó con osos y leones. Y cuando llegó el momento de enfrentarse a un verdadero enemigo como era el filisteo, pues lo pudo hacer. Además, Dios necesitaba prepararlo con osos y leones porque al enfrentarse a Goliat, David iba a ser llevado al palacio, es decir, Goliat iba a llevar a David a un nuevo nivel. Así como el oso y el león llevó a David a un nuevo nivel, enfrentarse a un gigante llamado Goliat, ahora Goliat lo iba a llevar a otro nivel, lo iba a llevar al palacio. Y ya David en el palacio tendría el reconocimiento de la gente. En otras palabras, todo ese proceso, osos y leones, Goliat, y luego llegar al palacio y convertirse en general, en uno de los jefes del ejército, lo que iban a hacer nada más y nada menos era preparar a David para llevarlo al sitio donde Dios lo quería tener. Así que, mi amiga y mi amigo, si a usted le llegan problemas, si le llegan dificultades, si le llegan adversidades, si los problemas crecen como olas y llegan uno tras otro, no se queje. Lo que de pronto usted está viviendo es una preparación de parte de Dios, porque Dios lo necesita fuerte, porque Dios lo está preparando para todo lo que le va a entregar tiempo después. En otras palabras, lo que Dios va a entregar necesita de un hombre valiente y por eso lo está formando, lo está preparando. Entonces, número uno, el por qué llegan los problemas. Los problemas llegan porque Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Número dos, los problemas llegan muchas veces porque tomamos malas decisiones. No todas las veces es porque Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Simplemente tomamos una mala decisión, nos equivocamos, fallamos, pecamos contra Dios, ocultamos pecados en nuestra vida, y de eso hablábamos hace 8 días, y eso trajo como consecuencia problemas, dificultades, adversidades. Por eso, mi amiga y mi amigo, tenga mucho cuidado de culpar a Dios por los problemas. Tenga mucho cuidado de culpar a Dios por lo que vivió, porque quizá lo que Dios permitió no fue para hacernos fuertes, sino que estamos pagando las consecuencias de una mala decisión. Y permítame, mi amiga y mi amigo, y le cuento un ejemplo, una historia también del rey David. Sabe, en una ocasión, David se metió en problemas. Y se metió en problemas no porque Dios lo estuviese preparando. No, se metió en problemas porque tomó malas decisiones. En una ocasión, David mandó a matar a un hombre para quedarse con su mujer. Y él ocultó eso muchísimo tiempo. Y el mismo Salmo capítulo 51 y el Salmo capítulo 32 dice que David, por causa de su pecado, por causa de haber guardado su pecado, de haber ocultado su pecado, dice que su alma gemía, que por causa de su pecado había perdido la paz de su alma. David tenía problemas. Ahora le pregunto, ¿tenía problemas David por culpa de Dios? ¿Había perdido David la paz por culpa de Dios? ¿Su alma gemía por culpa de Dios? ¿Sus huesos gemían dentro de sí por culpa de Dios? No, Dios no tenía nada que ver. Simplemente él había tomado malas decisiones y esas malas decisiones a David lo tenían mal en su alma. Y luego le nació el hijo que tuvo con esa mujer con la que pecó. Y el hijo cuando nace se enferma, el hijo muere. ¿Por culpa de Dios? No, por culpa de las decisiones de David. David se metió en problemas por pecar, por malas decisiones.
Ahora, con el tiempo, estamos hablando de David. David tuvo otro hijo, tuvo muchos hijos, pero a David le faltó disciplinarlos con más fuerza. A David le faltó mano dura con sus hijos. A David le faltó disciplinarlos un poco más. Y resulta que uno de sus hijos, llamado Amnón, violó a su media hermana Tamar. Y su otro hijo, llamado Absalón, cuando vio que su padre no dijo nada, entonces planeó cómo vengarse de su hermano y fue y mató a su hermano Amnón. Mire la situación de la familia de David. A David le faltó disciplina con sus hijos, a tal punto que se da cuenta que su hijo violó a su otra hija, a su media hermana, y David se quedó callado. David no dijo nada, David no le reclamó, David no lo reprendió por eso. Y eso le enojó mucho a Absalón, y al ver a Absalón de pronto la frescura de David frente a ese problema, entonces Absalón dijo, ahora yo voy a tomar la disciplina por mi propia mano. Y fue y mató a su hermano Amnón. ¿Y sabe qué sucedió? Eso generó un distanciamiento entre David y su hijo Absalón, a tal punto que a David le tocó dejar el trono, a David le tocó esconderse durante un tiempo, porque su hijo Absalón lo quería matar, porque su hijo Absalón se quería quedar con el reino. Y es más, no solo quería quedarse con el reino, le hizo golpe de estado durante un tiempo y se quedó durante un tiempo con el reinado, y a David le tocó salir corriendo. ¿Y todo por qué? Porque David no disciplinó a sus hijos, y eso lo llevó a problemas graves. Ahora, ya David siendo muy viejo, resulta que otro hijo se le reveló, otro hijo llamado Adonías. Y escucha lo que dice el primer libro de Reyes en el capítulo número 1. Dice que David estaba viejo, que David mantenía en la cama, estaba un tanto enfermo. Y dice que su hijo Adonías, muy joven por cierto, él dijo, oye, mi papá está viejo, mi papá está enfermo, así que me voy a levantar y le voy a quitar el trono a mi padre. Y se rebeló contra David, y Adonías se proclamó rey. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Lo que dice el verso número 6. Dice que David, su padre, escuche esto por favor, escúchelo. Dice que David, su padre, nunca había contrariado a Adonías. Que David, su padre, nunca le había pedido cuentas a Adonías de lo que hacía. Así que si David tenía problemas con sus hijos, no era por culpa de Dios. Si David tenía problemas con sus hijos, era el resultado de sus malas decisiones. ¿Cuáles? Que David le faltó disciplinar a sus hijos de la manera correcta, y por eso se le salieron de las manos. Entonces, número 2, ¿por qué llegan los problemas? Por tomar malas decisiones. Número 3, los problemas también llegan, escuche esto, como resultado de las decisiones equivocadas de otros. No siempre es porque usted y yo nos equivocamos, no. En otras oportunidades, en otras ocasiones, enfrentamos problemas, enfrentamos situaciones difíciles porque otro se equivocó y nos tocó pagar las consecuencias de la equivocación de otro. Mire, esto es algo así como lo que pasa con un esposo que tiene una esposa infiel, o al contrario, una esposa que tiene un esposo infiel, o un esposo que tiene una esposa infiel. ¿Qué pasa? El otro tomó malas decisiones y la otra pareja que está de pronto allí fiel está sufriendo. Otra persona cometió el error y el que no ha hecho nada también sufre. Esto es lo que pasa también cuando hay divorcios, cuando hay separaciones. Malas decisiones que tomamos los padres que afectaron a nuestros hijos. ¿Qué hicieron nuestros hijos? Nada. Pero están pagando las consecuencias de una mala decisión de nosotros como padres. Hay inocentes que sufren. Es decir, las malas decisiones de otros también nos pueden afectar. Mire, si un empresario no administra bien su empresa, luego tiene que cerrarla. Y se van a quedar muchos sin trabajo, sin una provisión, por la mala decisión de uno. Así que, mi amiga y mi amigo, frente a esa verdad
que hay problemas, que hay situaciones difíciles a las cuales usted y yo nos enfrentamos, que hay adversidades que llegan por las malas decisiones de otros, entonces es clave, número uno, de aprender algo, y es saber rodearnos. Mire, ¿cuántos hay en una cárcel o en una tumba porque estaban con la persona equivocada, porque estaban en el lugar equivocado? No porque de pronto hayan cometido algo malo, no, simplemente que se rodearon mal. Ellos no hicieron nada malo, otro lo hizo y ellos pagaron las consecuencias de ese otro. Así que antes de echarle la culpa a Dios por algo, preguntémonos, número uno, ¿en qué cosas nos hemos equivocado? ¿Qué decisiones erróneas hemos tomado? O si simplemente estamos pagando las consecuencias de los errores de otros. Esa, mi amiga y mi amigo, es la tercera razón por la cual llegan los problemas. Permítame y retomo. Número uno, ¿por qué llegan los problemas? Porque Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Número dos, porque nos equivocamos, porque fallamos, porque tomamos malas decisiones y nos metimos en problemas. Número tres, los problemas pueden llegar porque estamos pagando las malas consecuencias de otro. Y mire, y frente a esto quiero que tenga en la cuenta lo siguiente. Antes de fallarle a Dios, antes de pecar, preguntémonos, ¿a quién nos estamos llevando por delante? Porque ese es un problema. Muchas veces nos equivocamos, muchas veces cometemos errores, le fallamos a Dios y no solo nosotros pagamos las consecuencias, también las pagan nuestros hijos, también las pagan las personas que nosotros decimos que amamos. Por eso, antes de fallar, antes de cometer un error, antes de equivocarnos, antes de pecar, preguntémonos eso, ¿a quién nos estamos llevando por delante? Porque hay gente inocente que paga las consecuencias de los errores de otro. Ahora, ¿por qué llegan las dificultades? Las dificultades llegan porque Dios quiere hacernos volver al camino correcto. Las dificultades llegan porque Dios nos quiere corregir. Y los problemas también nos ayudan a eso, mi amiga y mi amigo. Los problemas nos ayudan a corregirnos. Y tristemente, como seres humanos, algunas veces somos, y lo decimos así en Colombia, somos cabeciduros. Dios nos habla muchas veces, Dios nos habla de muchas maneras y no escuchamos, no obedecemos, no corregimos ciertas actitudes, no corregimos nuestro mal comportamiento, no corregimos nuestro caminar. Y muchas veces llegan las dificultades, muchas veces llegan los problemas como el medio que Dios usa para hacernos volver al camino correcto. Así como muchas veces pasa con los hijos, que el padre le habla de una u otra manera, le dice aquí, le dice allá, y el hijo no hace caso. Y después, como no hace caso, tiene que venir una corrección más fuerte, tiene que venir un castigo más fuerte, porque no aprendió a hacer caso. Y muchas veces eso sucede con nuestra vida. Dios nos habla de una u otra manera, nos pone señales, nos envía un mensaje, nos envía un devocional, nos habla a través de un texto bíblico, nos habla de muchas maneras. Pero somos cabeciduros, no entendemos, no cambiamos, no tomamos correctivos. Entonces Dios tiene que permitir cosas más fuertes que nos sacudan, que nos produzcan dolor, y con ese dolor y con ese problema y con ese fracaso, entonces allí sí empezamos a reflexionar de lo que estamos haciendo y empezamos a buscar correctivos a nuestras malas acciones, a nuestro mal comportamiento. Mire, ¿cuántas veces llega algo a nuestra vida y lo primero que decimos es: Dios, mira, si tú haces esto, si tú obras esto, si tú haces este milagro, si tú me ayudas en esto, Señor, yo te prometo, Dios, que yo dejo esto, que yo dejo aquello? Y se lo prometemos a Dios, y Dios, en su amor, nos libró. Y luego se nos olvidó. Y luego viene otro problema más grave hasta que reaccionemos y Dios nos lleva al camino que nos debe llevar. Es algo así como lo que hace el pastor de ovejas con su bastón, con su cayado, con su vara. Golpea a la oveja, le da golpecitos para hacerla llevar al camino correcto. Mire, eso le pasó a un rey llamado Acab. Era rey de Israel. Era un rey muy malo. Y su esposa, Jezabel, era peor que él.
Dice el relato bíblico que Jezabel, la esposa del rey, había mandado a matar a todos los profetas de Dios. Y por ser tan malos, Dios los hizo vivir años de mucha sequía. No llovió en esa región durante muchísimos años. ¿Y qué sucedió? Las cosechas no se dieron, los animales se murieron de hambre, hubo escasez, la gente se estaba muriendo de hambre. ¿Y Dios para qué hizo eso? ¿Dios para qué permitió una sequía en el pueblo de Israel? Para ver si el rey y la reina, su esposa, reflexionaban y volvían al camino correcto. Pero ¿sabe qué pasó? Ellos no quisieron reflexionar. Y el fin de ellos fue trágico, fue lamentable. Mire, sepa esto. Así como usted y yo como padres disciplinamos a nuestros hijos porque los amamos, pues Dios también nos disciplina porque nos ama. Y Dios no quiere que usted y yo nos perdamos. Simplemente lo que Dios quiere es hacernos volver al camino correcto. Entonces, ¿por qué llegan muchas veces los problemas? Los problemas llegan muchas veces porque Dios nos ama, porque Dios nos quiere corregir, porque Dios nos quiere llevar al camino correcto. Mire, los problemas nos corrigen. Uno de los propósitos de Dios entonces detrás de cada dificultad, detrás de cada adversidad, es llevarnos al lugar donde Dios quiere que estemos. Y otra de las razones por las cuales experimentamos ciertas situaciones difíciles en nuestra vida, otra de las razones por las cuales muchas puertas se cierran en nuestra vida, y ya lo mencionábamos hace algunos instantes, es porque Dios nos ama. Y en su gran amor, no solo quiere hacernos volver al camino correcto, sino que, escuche esto, sino que nos está protegiendo de algo que Él no quiere que vivamos. Entonces, ¿por qué llegan los problemas? Los problemas llegan, en quinto lugar, porque Dios nos ama y en ese amor nos quiere proteger de algo. Quiere librarnos de alguna situación que Él no quiere que usted y yo enfrentemos. Porque Dios sabe que si pasamos por cierta puerta nos va a ir mal, vamos a cometer errores, nos vamos a fracasar. Entonces Dios dice, vamos a cerrarle la puerta a este hombre, a esta mujer, porque lo amo, porque quiero protegerlo. Mire, ¿cuántas veces usted y yo nos empecinamos por algo? Nos empecinamos por obtener algo, por ir por cierto camino y nadie nos saca de allí. Nos hablan de una manera, nos hablan de la otra y nadie nos saca de allí. Entonces Dios envía ciertas cosas que nos hagan cambiar de lugar. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque Dios dice, mira hijo, te voy a cerrar esta puerta porque tengo algo mejor para ti. Porque Dios dice, mira hijo, te voy a sacar de este camino y por eso tienes tantos problemas aquí, porque te voy a sacar de este camino y te voy a poner en este camino, que este camino es diferente, este camino te lleva por donde quiero que vayas, este camino te lleva a un buen final, mientras que este otro te va a llevar a un fracaso. Entonces, los problemas muchas veces llegan porque Dios quiere librarnos de cosas, salvarnos de cosas. Así como Dios nos quiere llevar al camino correcto, así como Dios quiere enderezar nuestro camino, muchas veces no es porque tengamos unas malas actitudes o un camino torcido, no, muchas veces es porque Dios dice, es que te quiero tener en este lugar porque tengo mejores cosas para ti en este lugar. Mire, eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo en el libro de Hechos. Resulta que el apóstol Pablo debía viajar a Roma y zarpó en un barco. Así que cuando Pablo iba a Roma en ese barco, Dios quería otra cosa inicialmente. Así que Dios desató una fuerte tormenta. ¿Y sabe qué sucedió? Dios hizo que el barco naufragara. ¿Para qué Dios hizo que el barco naufragara? ¿Porque quería que le fuera a amar a Pablo? No. ¿Porque quería matar a Pablo? No. ¿Porque quería asustar a Pablo? No. Porque Dios quería que primero Pablo fuera a otra isla. Porque Dios quería que Pablo, antes de llegar a Roma, llegara a una isla llamada Malta y en esa isla se sembrara el mensaje de Cristo. Por eso Dios permitió que el barco naufragara. Por eso Dios permitió que se desatara una fuerte tormenta. Ahora, otros dirán, ¿y por qué Dios no se lo dijo a Pablo? Pablo, ve a Malta.
porque el que estaba dirigiendo la embarcación o el capitán del barco no era el apóstol Pablo, ni Pablo era el que había alquilado el barco, no. Pablo estaba yendo a Roma, preso. Pablo iba preso para Roma. Así que Pablo no tenía nada que ver en ese asunto. Así que Dios tenía que desatar una fuerte tormenta, porque si Pablo le dice no, vamos primero para Malta, a él no le van a hacer caso. Dios tuvo que utilizar otros recursos para que Pablo llegara a Malta. Así que se desata la tormenta, el barco empieza a naufragar, el barco se pierde y terminó Pablo y toda la gente en una isla llamada Malta. Ahora, Pablo ya estaba en el lugar donde Dios lo quería tener. Y Dios quería que Pablo sembrara un mensaje de esperanza. Dios quería que Pablo llevara el mensaje de Cristo a la isla. Pero ahora, ¿cómo Pablo se iba a ganar el respeto de la gente? ¿Cómo iba a ser Pablo para que la gente lo escuchara si él era hasta ese momento un preso más de la embarcación? ¿Sabe qué sucedió? Dios permitió que una serpiente venenosa mordiera a Pablo. ¿Para qué Dios permitió que una serpiente venenosa mordiera a Pablo? ¿Porque quería matar a Pablo? No. ¿Porque quería hacerle la vida más difícil a Pablo? Tampoco. Lo que sucedió fue que cuando la serpiente mordió a Pablo, todos estaban esperando que Pablo muriera. Y como no sucedió, entonces todos en la isla empezaron a ver a Pablo como alguien especial. Empezaron a pensar que Pablo era un enviado de Dios. Inclusive muchos decían que era un dios el apóstol Pablo. Entonces ya los ojos de todos en la isla estaban sobre Pablo, gracias a que una serpiente le picó. Ahora, luego de ese episodio, un hombre importante de la isla invitó a Pablo a su casa. Y allí el papá de ese hombre importante se enfermó. Y el apóstol Pablo oró por él y ese hombre se sanó. ¿Y sabe qué sucedió? Dios permitió que el evangelio llegara a toda la isla gracias a que una tormenta se desató, a que un barco se hundió, a que una serpiente lo mordiera y a que el papá del hombre que había invitado a Pablo a su casa se enfermara. Situaciones difíciles llegaron. ¿Para qué? Para Dios desatar algo poderoso en esa isla. Pablo estuvo 3 meses en ese lugar y el evangelio llegó de una manera poderosa a la isla de Malta. Mire, muchas veces los problemas llegan a nuestra vida porque Dios nos ama. Porque Dios nos dice, mira hijo, es que te quiero tener en este lugar. Porque Dios quiere llevarnos a un lugar diferente. La tormenta, el naufragio, la mordedura de serpiente no llegaron para hacerle daño a Pablo. Llegaron para llevar a Pablo al lugar donde Dios lo quería tener. Mire, Dios sabe lo que está sucediendo en nuestra vida. Y lo cierto es que Dios todo lo usa para nuestro bien. Crea eso. Dios todo lo usa para nuestro bien. Sepa esta verdad, mi amiga y mi amigo, es que Dios es experto en sacar cosas buenas de situaciones difíciles, de situaciones malas. 5 razones por las cuales llegan los problemas. Pero independiente de cualquier razón, Dios, si lo amamos a Él, si le buscamos a Él, si nos arrepentimos de corazón, si es que nuestras malas decisiones nos han llevado a problemas, si usted y yo nos arrepentimos, si hacemos las cosas bien, Dios sacará cosas buenas de esas situaciones difíciles. Señor, te damos muchas gracias por este hermoso tiempo que tú nos regalas con todos nuestros amigos y nuestras amigas. Gracias por lo que hemos aprendido hoy, Señor. Padre, del por qué llegan los problemas. Espíritu Santo de Dios, hoy queremos hacer un análisis en nuestra vida y el descubrir de la razón del por qué estamos en muchas situaciones. Padre, si hemos pecado, te pedimos que nos perdones. Padre, tu palabra dice que 7 veces cae el justo y 7 veces tú lo levantas. Perdónanos, Señor, cuando nos quejamos, cuando maldecimos, cuando hablamos mal en medio de los problemas. Ayúdanos a entender que en todo tienes un propósito y que todo tú lo transformarás para el bien nuestro. Que tú eres un Dios poderoso en eso, en transformar lo malo para cosas buenas, Señor. Padre, gracias porque tú nos guías y te pedimos eso, que nos lleves al lugar donde tú nos quieres tener.
Danos la sabiduría, Señor, para poder discernir, entender la razón de nuestros problemas y tomar los correctivos necesarios. Bendice a cada oyente, bendice a cada amigo que se conecta. Y te pedimos, Señor, que podamos tener una semana de bendición y una semana de victoria de tu mano, Señor. Gracias porque eres un Dios bueno. Hoy abrimos nuestro corazón y te reconocemos, Cristo Jesús, como nuestro Rey, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en este nuestro encuentro dominical. Mire, si desea más temas de crecimiento espiritual y personal, los encuentra en este libro, Diario de un Vencedor. Mire, quiero que sepa algo, y es que Cristo, a través de su muerte en la cruz, ya nos hizo más que vencedores. Ya nos dio la victoria con Él en la cruz. Ahora, ¿por qué es que muchos de nosotros andamos en la vida como derrotados? ¿Sabe cuál es la razón? Porque olvidamos que Cristo ya nos dio la victoria, o simplemente tomamos actitudes incorrectas que nos sacan del camino de la victoria que Cristo trazó. Este libro, Diario de un Vencedor, trae 60 acciones que nos van a ayudar a mantenernos en ese camino de victoria. 60 acciones transformadoras. Todo un plan de acción que nos conecta con Dios y su propósito. Diario de un Vencedor. ¿Dónde lo puede comprar? Si vive por fuera de Colombia, en Amazon. Y si vive en Colombia, en este número de WhatsApp, más 57 312 580 0866.